Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. A las 2:08 en este nuevo viaje de la nave del misterio en la cadena SER, como siempre, después de 9 temporadas, yo me marcho hasta Egipto, hasta el antiguo Egipto. Hace unos 4.500 años, un texto dice: apunte el dedo los malos deseos. La palabra de mal augurio. Malo es el ojo, ojo enemigo, ojo de mujer, de hombre, ojo de un rival, de cualquiera. Ojo, tú te has clavado en la puerta y has hecho temblar el umbral. Has penetrado en la casa. Destruid ese ojo, expulsad ese ojo, partidlo, atravesadlo, romped ese ojo como un cuenco de alfarero. Lo hablábamos todos juntos ahí fuera en esa tertulia paralela que siempre se monta cuando están aquí las noticias. Hablábamos del inconsciente colectivo, hablábamos de la enorme potencia y fuerza desde los textos más antiguos de todo lo que tiene que ver con la maldición. Qué expresivo, qué gráfico es. Pero vamos a los datos de nuevo. Brujas procesadas en España por ahojadoras. Carmen, algunos datos de última hora, no de última hora, pero sí recopilados sobre estas ahojadoras que eran fascinadoras y debían tener cierto poder, o algo debió ocurrir, para salirse del entorno de lo popular o de los dimes y diretes y acabar ante un tribunal de la Inquisición. Sí, además en una localidad muy concreta, en Villanueva del Arzobispo, en Jaén, hubo muchas personas que estuvieron imputadas por la Inquisición, 2 de ellas por ahojadoras. Luisa García, que decían de ella los escritos que era una mujer de más de 50 años que ejercía el oficio de ensalmadora o curadora de ojo. Además, decía que cuando ensalma dice 2 avemarías a San Blas, poniéndole la mano encima de la nacida o llaga, y 2 paternoster, y estalla con aceite de manzanilla, y al mal de ojo dice por la cabeza: María Magdalena, quítale este mal esta cabeza, y por los ojos dice: Santa Lucía, quítale de este mal de ojos, y por los brazos del señor Santiago, y por el cuerpo la señora Santa Elena. Cada santo decía para que saliera ese mal de ojo por un sitio. Ella fue una de las imputadas, pero había otra, Juana Ruiz. Juana Ruiz, estamos hablando del año 1591, el vicario García Casarrubios promueve un proceso contra esta mujer, que decían que tenía más de 40 años, y de oficio costurera, a la que varios vecinos habían denunciado por ahojadora, además de nigromante, hechicera, alcahueta. Bueno, decían que podía atar los ojos, la boca y el corazón para que se enamorara un determinado hombre de una determinada mujer. Para ello la mujer tenía que darle uñas tanto de los pies como de las manos, y ella hacía sus rituales y así le ataba los ojos para que solo se pudiera fijar en esa mujer. Bueno, pues esta mujer fue procesada, condenada a 2 años de destierro y tuvo que pagar 400 maravedís por las costas del juicio. Historia en legajos. Jacobo, tú te habrás encontrado, imagino, incluso recetarios de este tipo. Yo no sé si elementos concretos que te han sorprendido, o farmacopea popular extraña utilizada por estas ahojadoras y que los médicos, imagino, que registraban o daban buena cuenta de ellas, ¿no? Sí, fíjate que lo que acabamos de escuchar realmente es algo habitual, es decir, hay una gran cantidad de procedimientos y autos inquisitoriales en los que aparece precisamente la figura de la hojadora, la mujer casi siempre, como se ha dicho, de 40 a 50 años y con una serie de características muy parecidas. De todas formas, si pensamos en hojadoras, la hojadora por excelencia es la propia Celestina, ¿no? La Celestina, esa figura literaria, pero que se convierte en algo más que una figura literaria, ¿no? Y además es muy curioso lo que se acaba de decir de este carácter de la fascinación de amor, ¿no? De la fascinatio amoris, que era uno de los tipos de fascinación, ¿no? Y sobre todo la filocaptio, la capacidad para tanto ligar amores como para desligar amores, y su relación directa, evidentemente, a través del ahojamiento o de la fascinación, ¿no? Que además llega a tal grado, diríamos, de curiosidad que incluso se puede hacer una lectura, en un contrafacto, una lectura espiritual, mística, y llegar a casos extremos como, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, que dedica un soneto maravilloso hablando de cómo los ojos de Dios la han fascinado y ella ha quedado enamorada y hechizada por Dios, ¿no? Hasta qué punto esa conciencia popular llega hasta el lado místico, ¿no? Vamos a hacer una cosa, si os parece. Salgamos un poco de nuestro país, que evidentemente es lo que más nos puede interesar por lo cercano, pero hemos hablado con un compañero y buen amigo, un explorador de los de pura raza, nuestro compañero Novoa, que
además ha hecho una película sobre Sipán impresionante, y se ha viajado, digámoslo así, países y países de África, América, Asia, y ha ido recuperando. Hubo un libro suyo no muy conocido, pero impresionante, José Manuel Novoa Iboga, sobre las maldiciones y los ahogamientos en África. Él ha visto muchas cosas, y con un talante muy escéptico, pero son cosas que no se pueden olvidar. Es curioso porque yo creo que en Europa, si vemos un ahogamiento más refinado, dentro de lo que cabe, el concepto mucho más tribal, profundo, sangriento incluso, que se da en África y en América del Sur sobre todo, es un principio, parece que idéntico, pero llevado con más rabia o con más saña hacia el enemigo en ocasiones. Nos lo cuenta José Manuel Novoa. Bueno, ahí esto sucede prácticamente a diario, donde la gente pues hace lo que decíamos antes, esos trabajitos, va al brujo, al hechicero, para que pueda provocar pues una desgracia o una enfermedad en una tercera persona. Están también los envenenamientos, que es muy conocido y muy usado en África, que es lo que llaman hacer medicina. Bueno, esto es algo que es muy habitual. Ahí tenemos otro término interesante, hacer medicina, que desde luego no tiene nada que ver con la medicina a la que estamos habituados, pero hay más cosas, casos concretos, zonas concretas. Yo he presenciado, por ejemplo, en el sur de Benín, el antiguo Dahomey, pues en las prácticas del Bodum, pues la parte negra, por decirlo de alguna manera, que son los rituales de Kenisí, de Kulitó, donde se hechiza, donde se provoca el mal, o bien para una persona o bien para un poblado. Ellos mismos tienen después también sus medios para poder librarse de estos conjuros. Tienen curanderos especializados en cada uno de los conjuros, de los hechizos que han provocado esas desgracias, y gracias a eso puede seguir viviendo. Hay una dinámica social que realmente está en torno a todo este mundo de la brujería y de los sanadores al mismo tiempo. Es más, muchas veces alguien tiene una enfermedad, como puede ser el paludismo, y ellos saben perfectamente que el paludismo lo transmite un mosquito, que es el anófeles, y que con quinina se cura. Ellos van al hospital, le dan quinina y se cura, pero sin embargo siguen enfermos porque alguien, esa tercera persona que manipuló al espíritu, le provocó que ese mosquito le picase. Por lo tanto, incluso en Kinshasa se están haciendo ya hace tiempo experiencias en los hospitales donde, aparte de tratar, en el caso del paludismo con quinina, después pasan por el curandero, por el sanador, que les quita ese hechizo de aquella persona que les mandó el mosquito, ¿no? Muchísimos mensajes en las diferentes vías y curioso el porcentaje. Curioso el porcentaje porque es el que hemos tenido más igualitario, ¿verdad? ¿Crees en el mal de ojo? Sí, 52,9%, no 47,1%. Por muy poquito gana el sí. En fin, aquí estamos hablando ya de otra historia terrible, tremenda. Se habla, por ejemplo, lo decíamos en la zona boliviana y peruana, de perder la sombra, o una de las historias más alucinantes, yo creo que en España todavía no bien conocida, que es el susto. El susto en los Andes es perder tu sombra, que en el fondo está hablando de unas cosas tan profundas y llevadas al lenguaje del campo. La sombra por la caída, por ejemplo, de un niño, la caída o una enfermedad muy brusca. Se supone que ese ánima o parte del ánima que tenemos se ha desligado de nosotros, o alguien la ha encantado, alguien la atrae. Muchos de los ritos de muerte de todas las culturas, hace poco Juan G. Vallejo descubría una cosa, no descubría evidentemente porque grandes arqueólogos como Vermeer y demás ya lo habían puesto en textos, pero una historia surgía aquí en este programa de los cadáveres clavados de Deza, clavados de arriba a abajo en partes dolorosas realmente. ¿O os acordáis de aquella vampira de Venecia hace apenas un año con el ladrillo metido en la boca para maldecir después de la muerte de alguna forma, para que el muerto no se vaya? Las cabezas de los jíbaros, que en el fondo es que el enemigo se mantenga ahí, encerrado en una especie de microcosmos de su propia cabeza formada de pellejo ennegrecido. Bueno, pues así muchos casos en los Andes, el susto, la enfermedad cultural, la enfermedad de alguien que, por ejemplo, a mí me lo contaban en Perú, ha roto sin darse cuenta una huaca, ha entrado en una zona arqueológica, la zona arqueológica siempre es donde duermen los ancestros, y ha roto algo.
pues ese hombre va a ir enfermando. O, ¿os acordáis? Los huaqueros, ladrones de tumbas, que poco a poco, y hemos estado allí, iban convirtiéndose en calaveras. Unos hablan de antimonio, otros de desenfardelar muertos y que un virus se te meta en el cuerpo, pero muchos acudían a el ahogamiento que puede ser provocado por un muerto. América, otra tierra donde el mal de ojo es absolutamente cotidiana. Sí, lo que pasa que hay lo que tú comentabas, o sea, América es un puzzle tremendo, porque de un lado tenemos toda la parte caribeña con la cantidad de religiones afroamericanas que hay, donde se mezcla todos los rituales de vudú, de religión yoruba que vienen del centro de África con las religiones animistas de allí, más el cristianismo, ya la mezcolanza brutal, donde se habla siempre de un mundo muy espiritual y muy de espíritus, y más que una persona que te ahoje o que te eche, que con su mirada sea capaz de llevarte de transmitirte una maldición, ahí es un espíritu el que se encarga de fastidiarte la vida, de estar contigo, de hacer, es un espíritu maligno el que te envían y te mandan para que te fastidie. Entonces, claro, es que son prácticamente guerras entre brujos. Porque tú te vas a Cuba, te vas a Guanabacoa, por ejemplo, que está cerca de La Habana, la cuna de la santería, donde estaban todos los esclavos, y entre los brujos se llevan a matar. Y entonces tú estás en Guanabacoa y estás una tarde, y entonces pues fulano dice que el brujo mengano le ha echado una maldición, y a la vez que esto, yo he estado en casa de algún santero allí, llamando por teléfono desde Europa, no lo perdáis, llamando por teléfono desde Europa para que le echara maldiciones a gente aquí en España, desde Guanabacoa. Eso lo he vivido yo. Encargar la maldición a un tercero, es decir... Con fuego, además. Recordaré siempre aquella llamada telefónica, porque él dijo, no te preocupes, que si fulano te fastidia, yo para él lo que tengo es fuego. Esa es una vertiente de este mundo americano. Luego hay otra vertiente que es la hispana, y es que nosotros les hemos llevado el mal de ojo a toda la gran cantidad de gente que hay allí, exactamente con las mismas connotaciones que tenía en Asiria, en Egipto, y de la misma forma. Y luego está el mundo tribal que no está contaminado por religiones africanas, sino el mundo amazónico. Pero que tiene mal de ojo también. Claro, por supuesto, pero es que allí el mal de ojo es terrorífico. Reverte Coma lo comentaba en un libro suyo, como en Panamá, cuando él investigó aquel libro maravilloso de Médico contra Chamán. Efectivamente. Entonces él, cuando entra en contacto con las culturas ancestrales panameñas, como son los indios Emberá, como son los indios Cunas, pues claro, él se encuentra con una cosa en la selva que es muy curiosa, y dentro del mundo o sea, los aborígenes Emberá es una gente digamos aguerrida, que además están muy separados por los Cunas, se llevan fatal de toda la vida. Primero porque el Emberá conquistó la selva gracias al poder del veneno, a que cuando un Emberá castigaba, le daba un flechazo a un Cuna, el Cuna moría, mientras que los Cunas no conocían el veneno, tuvieron que huir. Eso hizo que luego más tarde en los siglos XVI y XVII los corsarios se aliaran con los indios Cunas y los españoles con los Emberá, con lo cual se han llevado fatal toda la vida. Bueno, pues esas luchas de brujos terribles y terroríficas entre unos y otros por estas guerras que duran en el fondo ya más de 1000 años, son terribles, pero ahí siempre no vale solo con el poder de la mirada, tiene que ser que hay una maldición por parte de otra persona y que haya habido un ritual. Lo que pasa que los síntomas son los mismos. Y es terrorífico, porque todo empieza con un decaimiento de la persona. Ahí se le llama, siempre igual. En Panamá se le llama que se está secando. Le llaman que se está secando. Y siempre empieza con... Bueno, pero es una depresión que es capaz de llevar... Porque la persona está tan convencida de ello que es capaz de llevar a una persona a la muerte. O sea, es que se mete en la cama y ni médico ni nada. Yo lo decía Reverte Coma en este libro. O sea, yo he tenido la suerte de conocer ese mundo en Berá tan cerrado. Y realmente, o sea, allí el tema de las maldiciones está a la orden del día, pero cuando alguien te dice que se está secando, vete al brujo y al médico, vete a los dos, porque es que en 2 semanas, 3 se te ha muerto. Es que se opone a comer, no come y se muere. Y el mundo andino, el mundo quechua, como tú dices, es todavía más enrevesado, ¿no? Más enrevesado, porque igual que no hay una tradición arqueológica en ese tipo de, pues el Alto Amazonas, por ejemplo, el mal de ojo, pues están los huiruros, como decía Carmen, que son unas semillas que se utilizan para el mal de ojo, pero tanto en el mundo maya, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de ruinas, o como es, por ejemplo, el mundo andino y las antiguas culturas de la zona del Perú,
están convencidos de que todos esos lugares antiguos tienen espíritus que los cuidan. Todos. En el caso del mundo maya, los aluches. De los aluches, esos son duendes que son traviesos o que te pueden fastidiar la vida. Hay un ritual que yo tengo en casa de cómo se hace, que se hacen con barro para darles espíritu. Pero es que te vas al mundo maya de la península de Yucatán y yo me encontraba así de testimonios de gente que dice que ha visto aluches en las antiguos rituales, en las antiguas pirámides mayas. O, por ejemplo, cuando entrevistaba a Rushdie, que fue la persona que descubrió, que investigó Caral y que demostró que las pirámides en América tenían pues tanto más antigüedad que en Egipto, ni más ni menos que hace 5.000 años en la costa del Perú, pues me decía que era imposible tocar una pirámide ni un ápice de desierto sin que por la mañana se hiciera una ceremonia con fuego a ciertos dioses, más bien porque el valle, que es el Valle del Supe, viene de la palabra supai, que es demonio, con lo cual tenía que ser con fuego, con lo que se hace, y ya lo más, no sé si llamarlo terrible o duro que he visto, duro sí, porque es el infierno en la tierra, aquello es el infierno en la tierra, que es en las minas de Potosí, el ritual que hay que hacer cuando se entra por la mañana a la mina. Ten en cuenta que estás en los reinos del supai, del demonio, y entonces pues todas las galerías, que yo creo que hay más de 300 galerías hechas a mano. Hoy día no se saca plata, lo que se vende es zinc, una de las cosas más tóxicas del mundo. Ten en cuenta que los niños empiezan a trabajar con 14, 15 años. Entonces la ceremonia consiste en mascar hojas de coca, dejarlas encima del supai. Yo tuve la suerte de poder hacerlo, encenderte un cigarro, mascar hoja de coca, y luego tienes que beber alcohol de 96 a palo seco, todos los días antes de entrar. No, así ves a la gente con 30 años con silicosis destrozados. Pero si a algún minero se le ocurre entrar y no rendir pleito al supai, sus mismos compañeros le echan a palos de la mina. Claro, una ritualidad constante. O sea, es ese otro mundo que siempre está aquí, pero en muchas vertientes, porque América Latina culturalmente es muy compleja. Muy compleja. Jacobo, rituales en España, es decir, antiahojadores o para maldecir, porque estamos viendo que en nuestro país, por ejemplo, están apareciendo, tú te acuerdas, el corazón aquel en Gójar, Granada, sí, hombre, y claro, tantas historias, aparecen vísceras, aparecen cosas que muchas veces son trabajitos, era quien mandan aquí, claro, para maldecir a otros. Bien, en la España del Renacimiento, Jacobo, que sobre todo tú has investigado, también había estos rituales. Ya no hablamos de maldecir, sino de que la bruja, el hechicero, se iba y hacía determinadas cosas, o eso pertenece más a la leyenda. No, realmente sí había casos, porque de hecho todo lo que se ha estado comentando antes del ámbito inquisitorial, la cantidad de datos que recogen precisamente todas esas condenas a brujas o a brujos, se habla de casos concretos, de experiencias, de personas que delatan y que cuentan historias, y viene a coincidir más o menos todas en cosas que se han dicho. También lo más curioso, cuando hace un momento se hablaba de hacer medicina, es que precisamente hay que distinguir muy bien, por una parte, lo que serían los tratados médicos en el ámbito de la medicina tal y como nosotros lo entendemos, es decir, médicos que han sido profesionales formados en un ámbito universitario y que han ejercido la medicina, y que por lo general ejercen la medicina en un ámbito de personas con relaciones económicas fuertes, y frente a eso estaría realmente todo este mundo de curanderos, de gente que hace medicina y que sirve tanto para curar como para crear una enfermedad, ¿no? Es decir, ahojadores y desahojadores. ¿Por qué recurre la gente a los desahojadores o a los ahojadores? Recurre porque realmente muchas veces no tenía dinero o capacidad económica para relacionarse con los médicos, o también porque muchas veces la distribución geográfica en la que se situaban no les permitía tener relación directa, ¿no? La gente de las zonas rurales donde no había un médico se echaba mano de la bendecidera, que era la que desahojaba, pero también a la vez podía ahojar. Lo mismo pasaba con el caso que decíamos antes de ligar o desligar amores, ¿no? Es decir, la doble faceta, la doble capacidad, ¿no? Y casi siempre coincidía, no había localidad en cualquier pueblo de Castilla o de Extremadura o del norte de España donde no hubiese una mujer, casi siempre mujer de cierta edad, que tuviese esa doble faceta para crear una enfermedad o para curar la enfermedad, ¿no? Qué curioso poder ambivalente, ¿no? La luz y la sombra en la misma persona. Exacto. Qué curioso. Vamos a hacer una cosa, porque finalizando este recorrido por la historia, lógicamente muchas personas están pensando, ¿y qué pasa ahora, no? ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué está pasando ahora en una urbe como Madrid, como Salamanca? ¿Existe esto? ¿Se ha desterrado por completo? ¿Se ha puesto otro embozo y otras capas en esta época, por ejemplo, de crisis, donde dicen que los videntes, hechiceros, curanderos están haciendo su agosto? O sea, los únicos que salen a flote en la crisis son estos. Es increíble. Pero para hacer ese pequeño salto, y ahora vamos con el caso que os hemos prometido, ¿qué dice la gente?
Pues mira, nos dice, por ejemplo, Conrado, que esto del mal de ojo sigue tan presente hoy en día que en Santa Pola aún se les pone a los niños un lacito rojo, creyendo que así se le librará de contraer el mal. Por aquí en Andalucía, sobre todo en las zonas rurales, hay todo un mundo creado sobre la cruz de Caravaca y el mal de ojo. Soy pelirroja natural y desde pequeña he visto cómo la gente se pellizcaba cada vez que me veían, porque decían pelito pelirrojo, mala suerte. Sin embargo, soy una persona con suerte y cargada de energía buena. Y que así sea. María José nos dice, bueno, yo tengo 2 amigas pelirrojas y siempre han tenido buena suerte, no han dado nunca mala suerte. En Lepe, Huelva, se le pone a los bebés la ropa interior al revés contra el mal de ojo, nos decía María José. Chema, desde la isla de Tenerife, nos dice, oyéndolos hablar del mal de ojo me habéis hecho recordar una impactante experiencia que tuve de pequeño. Cuando tenía 12 o 14 años aproximadamente, mi hermano, el más pequeño, que tendría 1, estuvo toda una noche llorando. Mi progenitora me dijo que tenía mal ojos y que lo llevara a casa de la señora que vivía en el edificio de enfrente, que ella lo curaría. Recuerdo que iba aterrado, pensando en qué me encontraría. Cuando entré en la casa antigua y austera y después de explicar el motivo de mi visita, la señora me invitó a entrar en un salón escaso de muebles y en penumbra con la luz de varias velas. En el centro había solamente 2 sillas enfrentadas y separadas unos 2 metros la una de la otra. Esta señora empezó a murmurar sus rezos y al cabo de pocos minutos mi hermano se quedó dormido tan profundamente que parecía muerto de lo relajado que estaba. También nos dice José Luis desde Badajoz si podríamos hablar de a qué se refieren cuando dicen que los niños están cogidos de la luna. Es una especie de maleficio muy famoso por Extremadura. La Santi dice que no lo había escuchado. ¿Habéis escuchado algo parecido? En Asturias, por ejemplo, también hay la creencia... ¿Alunados? Sí, exacto. De que la luna en determinadas fases y en determinadas circunstancias puede dejar diferentes secuelas o males en los niños. Buenos días. Psicológicas, perdona. Nada, buenos días desde Shanghái y buenas noches para todo vuestro equipo, que es genial, y a todos los oyentes. Mi mamá decía que para el mal de ojo poner una prenda al revés. Saludos, chus. Fíjate qué curioso, desde Asturias y desde Shanghái nos cuentan la misma historia. Sí. En Turquía es muy común el conocido como ojo turco, que protege a quienes lo llevan de las malas miradas de algunas personas, decir que son muy bonitos. Yo mismo tengo uno de imán en mi frigorífico, nos decía Álvaro. Juanje, yo llevo una foto del Dios ves de fondo en el móvil desde una vez que lo dijiste en el programa, pero creo que es para la puerta de casa, ¿no? Besos a todos, Patri de Lugo. Lo suyo sería que lo pusieras justo enfrente de la puerta de tu casa. Chifedi nos dijo que estando desesperada me leyeron las cartas y me dijeron que tenía un mal de ojo. Uno de los remedios que dio fue poner en la puerta de entrada de casa un escapulario y la supuesta ahojadora dejó de entrar. Yo creo que el resumen, y seguimos recibiendo vuestros mensajes, es que esto continúa, pero que imagino que el efecto es en quien cree en ello. Y desde luego, qué sencillo es esos hechiceros actuales que incluso yo creo que no tienen ninguna conexión con lo que podía ser una función social antigua, y que claro, lo primero que te hacen es decirte que tienes una maldición y que seguramente otro que es un colega que está conchavado con él te la puede quitar. ¿Cómo veis el asunto hoy? Aunque sea brevemente, compañeros, ¿existe hoy el mal de ojo? ¿Eso ha quedado en las catacumbas del tiempo? ¿O hay gente que todavía debe tener algún destello de este tipo? ¿O gente que lo sigue empleando para el mal? ¿Qué opináis? Yo creo que hay que separar, hay 2 ámbitos, uno el urbano, otro el rural, no solamente aquí sino en toda Europa. Por ejemplo, algo comentando así como una anécdota, en Francia y en Bretaña es costumbre que algunos hechiceros se entrenen para ahogar y se pongan delante de árboles en el supuesto incluso de que algunos, los muy poderosos, son capaces de resquebrajar la madera y hacerla arder, o incluso se ponen con sapos delante para... ya sabéis que el sapo puede tener una mirada fija y si te pones delante de él con el brillo, el pobre bicho asustado evidentemente también se queda mirando. Se supone que el ahojador así puede reforzar su mirada con el riesgo, el peligro de que el sapo sea más potente que él y al menos tener un dolor de cabeza, sino algo peor. Es decir, en algunos lugares no solamente se cree en ello, sino que hay hechiceros que todavía se entrenan en ello. Algo que no tengo constancia que se siga haciendo, se hacía en la Europa y en la España renacentista, era ponerse diferentes colirios para diferentes tipos de maldiciones. Maldición, por ejemplo, de sangre o de violenta, ponerte un colirio que yo me imagino que estaría hecho con plantas asociadas a Marte, conociendo un poco lo que era la magia renacentista que nos cuenta pues Agripa y toda esa serie de eruditos del Renacimiento, para ligar, hacer ligaduras amorosas, pues evidentemente con plantas asociadas a Venus, etcétera, y eso, por ejemplo, ha ido desapareciendo, o yo al menos tengo constancia de que ya se haga.
rural, pues evidentemente tú puedes ir a determinados lugares en Asturias, en el norte, y tú vas a encontrar los cencerros, y la gente usando los cencerros no porque sean bonitos y suenen bien, sino porque evidentemente defienden a su ganado de la mirada envidiosa. Y, por supuesto, además, recordando lo de los cencerros, recuerdo, por ejemplo, que ya los romanos tenían los tintinábila, que eran unos amuletos también con forma de falos, y de los que colgaban campanillas para sorprender al ahojador y dejarle un poco impactado y que no se concentrara en su pensamiento dañino. Y yo ahora me iría un poco al tema urbano. Yo creo que en el tema urbano se ha desarrollado una variedad de sanadores, entre comillas, cuyos objetivos más que sociales son económicos y que incluso llegan pues a grados de picaresca como el siguiente. Todos conocemos el típico método para ver si alguien está ahogado, de la gotita de aceite y tal, y sabéis que si el aceite se comporta de manera antinatural, se hunde, se dispersa de forma violenta unas gotas fuera de otras, se supone que está ahogado. Es decir, si hacer la prueba pocos van a quedar como ahogados. En pocos casos vamos a ver cómo el aceite se hunda. Estos no, lo invierten. Te voy a hacer la prueba. ¿Ves cómo el aceite flota? Estás ahogado. Hasta ese grado. Muy español, ¿no? Son 6.000 euros. Exacto. Hasta ese grado de picardía, digamos. Sí. Pues la verdad es que efectivamente es una creencia que incluso en ambientes urbanos contemporáneos es, yo creo, imposible casi de erradicar en buena parte, porque es algo que llevamos muy enraizado. Te voy a poner un ejemplo a modo de anécdota. En el mundo de la mafia norteamericana, un mundo de hombres aguerridos, dispuestos a morir y a matar sin pensárselo dos veces, en el argot hay una palabra que es el maloic. El maloic es una derivación, es una perversión del italiano malocchio. Si a un mafioso se le amenaza con el maloic, a un mafioso norteamericano del siglo XXI, a día de hoy temblará más que si tiene un revólver delante. Es decir, estamos hablando de cosas que culturalmente tenemos enraizadas hasta los tuétanos. Jacobo, en una ciudad como Salamanca, llena de magia, pero la Salamanca de hoy, ¿queda algo de ese mal de ojo? No, en la Salamanca de hoy realmente lo que se ha dicho, quitando este tipo de, diríamos, de aprovechados, ¿no? de aprovechados, desahojadores, realmente no. Lo que pasa es que sí es verdad, por ejemplo, que en los ámbitos rurales está todavía bastante enraizado, ¿no? Desde el punto de vista que se ha comentado el caso de las miradas que son capaces de secar árboles o quebrar un árbol. Pero fíjate que en el ámbito rural interesa muchísimo lo que son las cosechas, ¿no? Y entonces la cantidad, por ejemplo, de devociones tanto a santos o a vírgenes que se tiene y que se saca al santo para bendecir a la cosecha y evitar también mal de ojo para que esa cosecha crezca y se desarrolle con gran abundancia, ¿no? Y eso es bastante habitual todavía en gran parte, no solamente de Salamanca, sino en Castilla, ¿no? O sea que esa división que ha hecho Francisco Javier Arríes, yo creo que es adecuadísima, el mundo urbano y el mundo rural, que por fortuna siguen siendo dentro dos del mundos. mundo urbano, ¿quién no tenemos antecedentes, antecesores que hayan vivido en el mundo rural y que nos hayan transmitido sus costumbres, bueno, lo de mismo, poner a los niños los escapularios, el una lacito. compañera de la cadena SER ahora mismo nos ha dicho que a un familiar le hicieron el famoso truco del huevo que salía ennegrecido. Bueno, eso hay que tener mucho cuidado porque muchos brujos, vamos a decirlo, malignos, pero en lo económico y en el aprovechamiento, incluso se ha demostrado que inyectan tinta dentro del huevo. Es decir, siempre lo comentamos, ¿no? Cuidado, porque una cosa es el folclore, la antropología, el conocimiento que nos puede dar esto, y otra cosa es auténticos desalmados que se están aprovechando además de un momento de especial debilidad, ¿no?, de la gente. Sí, de todas formas, cuando la chica esta comentaba, alguna vez yo comenté lo del dios Bes y tal, recuerdas que surgió a colación también de casa donde había fenómenos poltergeist y la gente iba y esta panda de ladrones del 803 y demás, pues hacían el agosto, ¿no? Es decir, tienes aquí fantasmas o malos espíritus. Hay una cosa que sí es muy humana, y yo soy el primero que soy muy humano en eso, y es que yo soy muy supersticioso y no lo puedo evitar, y eso también la urbe hoy día se ve, o sea que aunque no creas en el mal de ojo, pero la gente piensa en las malas rachas, en tal, en cómo salgo, en todo eso, y entonces bueno, pues y a mí, siempre por ejemplo, cree que puede haber influencias exógenas que le afectan. Efectivamente, pero yo pienso que ante eso no hay nada mejor, por ejemplo, entre supersticiosos perennes como soy yo, pues bueno, pues me compro muchos amuletos, me apetece ponerme uno, me apetece ponerme otro. Pienso que es más sano además cuando la gente lee de esos amuletos. Cuando he ido a charlas en Egipto y he contado que es el ojo de Horus de verdad, o que es el escarabajo, bueno, la verdad que en la joyería me tenía que haber hecho un monumento. Y es verdad, porque claro, la gente piensa, el escarabajo para mala suerte, no tiene, señora, no es eso así y tal.
Entonces, somos supersticiosos por naturaleza y algunos nos seguiremos muriendo, nos moriremos supersticiosos. Lo único es no confundir eso con esos 4 aprovechados que hay en el mundo urbano y el que todo el mundo recomiendo, pues bueno, pues cuando quiera que se pongan el Dios ves o otra serie de amuletos que hay, que se puede documentar uno muy fácil en algunos libros lúdico, y ya ¿no? está. Tiene un aspecto lúdico, pero bueno, para mí me funciona, ya está. Y desde luego reconocer que hay gente que sigue trabajando y sigue expurgando y sacando material alucinante de la historia, de la pura historia. 2 ejemplos, pues Jacobo Sanz Hermida, nuestro amigo, que le invitamos desde ya a que nos comente historias del libro, que lo tenemos ahí pendiente, el libro antiguo como mundo apasionante, y que ha sido un placer tenerte ahí en la cadena SER de Salamanca, acompañado además del técnico, que tenía por aquí el nombre y lo acabo de... Ramón, ¿puede ser el técnico? Sí, Ramón, ¿verdad? Sí, está por ahí. Ramón Vicente, un fuerte abrazo también, compañero, para ti. Un abrazo, Jacobo, gracias por tu intervención. Gracias a ti, Iker. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte. Y por supuesto un abrazo, un libro para buscar, Javier, El extraño poder de los ahogadores, en un formato también curioso, raro. Sí, que lo busquen. Fácil de leer, sí, señor, que lo busquen. Hace unos 12 12 años que salió al mercado. Como siempre, amigo, un placer y hasta la próxima. Un placer para mí, por supuesto. También. Un gran abrazo, compañero. Y ahora vamos a hacer una cosa, ¿qué os parece? Sin perder un minuto, quiero que escuchéis un documento que nos trae Javier Pérez Campos. Vamos a poner primero el documento y ahora nos va a contar. Es impresionante, es uno de tantos encuentros con lo extraño. Puede ser, pero este acabó muy mal y creo que es uno de esos casos que merece mucho la pena. Escuchamos. Yo era muy pequeña, tenía 11 años y recuerdo pues un día que llegó de trabajar y dijo que había visto una luz, que le había salido... Él iba a trabajar por la zona de Santa Elena, un camino que había hasta la cerámica de ladrillo de Pozo de la Peña, que es pues una pedanía muy cerquita a Chinchilla, que es donde nosotros residimos. Eran las 2 de la madrugada. Él iba en una Lambretta, una moto que tenía, y era, como te he comentado, las 2 de la mañana, y al pasar frente a unos olivos, él contaba que apareció una luz y que cuanto él más deprisa iba con la moto, cuanto más aceleraba, la luz corría más, y que casi lo cogió, pero no, que él llegó a su trabajo antes de que llegara la luz. 2:41. Pido mucha atención, porque pocas veces llegan casos como este. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Llegas impresionado porque vienes junto a Pablo Villarrubia. Pablo, buenas noches. Muy buenas noches, amigo Iker. Hola, hermanito, ¿cómo estás? Muy bien, muy entusiasmado con este pues caso también, vaya historia, ¿no? Vaya historia, compañero. Increíble, porque no sé si Javier te contó cómo surgió este caso, ¿no? Cómo conseguimos, ¿no?, llegar a esta historia, ¿no? Nos lo van a contar ahora. Pero fíjate, hemos escuchado a un testigo, a una persona, a Fina Ortega, y uno puede pensar, bueno, el típico caso que tantas veces se comenta del fenómeno OVNI. Una persona donde, cerca de Chinchilla, provincia de Albacete. Javi, acabas de llegar de allí. Sí, hace unas horas prácticamente. Encuentro tipo, ¿no? Persecución. Sí. El testigo principal, Antonio Ortega, salía de su casa, iba a trabajar a las 2 de la madrugada, iba por un camino rural. En aquella época, 1965, era una zona muy poco iluminada, ¿no? Él iba en su moto y de pronto en uno de los olivos le sale una extraña luz que empieza a perseguirlo en aquella moto. Él además empieza a acelerar porque tiene un poco de miedo, ¿no?, de qué es aquello que lo está persiguiendo, y la luz lo sigue, consigue incluso avanzar, darle pie y ir detrás de él, y finalmente Antonio llega a su trabajo y dice que menos mal que llegó antes que la luz, porque no sabía lo que era capaz de hacerle. Retrato robot de la luz. No hay una descripción exacta porque Antonio Ortega en aquel momento no le da mucha importancia, y bueno, es una luz. Luego, en otros muchos casos, la mayoría de ellos, en aquella zona se ha descrito una luz rojiza, de color rojizo. Nos suena luz rojiza de no gran tamaño que persigue a un hombre en motocicleta. Hemos escuchado esta historia no muy lejos de allí. Pero, ¿qué tiene de importante este caso? Aparte, como siempre, del arsenal documental que nos trae nuestro compañero Javier Pérez Campos y Pablo Villarrubia. Documentos, bueno, un informe OVNI, alguien ha visto eso, pero empiezan a pasar cosas. Escuchamos de nuevo a la hija de este testigo, Fina Ortega.
Y un día pues le dije, pregúntame la lección del catecismo que la tengo que dar esta tarde. Y dice, mira, pues sí, es que tengo molestias en este ojo, no veo muy bien. Pero bueno, nos pusimos en la puerta con la puerta entreabierta a la entrada de la casa y me preguntó. Al día siguiente vino de trabajar y le dijo a mi madre, dice, mira, María, si la moto se me hubiera parado a medio camino, yo no habría podido llegar porque me noto que no puedo mover las piernas. Bueno, pues ya vino el médico y al día siguiente pues lo mandaron a Albacete, ya lo ingresaron. Un vecino lo tuvo que bajar de la habitación porque él ya no podía andar. Cuando él se marchaba, a mi abuela materna le dijo, abuela, ya no vuelvo. Ya no vuelvo. Una dolencia extraña, Javier, una dolencia. Era una persona que no había tenido ningún episodio como este, es importante dejarlo claro. Sí, y era además una persona completamente sana, tenía 37 años, nunca antes se había encontrado con nada de este estilo y ya te digo, una persona muy sana. Y de repente, una especie de parálisis. Sí, es una parálisis ascendente. Al poco tiempo de encontrarse con esta luz, Antonio Ortega empieza a sentir una parálisis en las piernas. Le empieza a doler la pierna y al día siguiente esa parte de la pierna la tiene paralizada, luego es un poco más arriba, va subiendo y a los 9 días la parálisis le llega al corazón y Antonio Ortega fallece en el pulmón de acero. 9 días después del encuentro con la luz, ¿la fecha era? La fecha es mayo de 1965 y la muerte el 5 de junio de 1965. Escuchamos otro documento de su propia hija a la que evidentemente, y lo entendemos, agradecemos toda su colaboración y la exhumación de este caso increíble. No podemos decir a la ligera si esto es otro caso de, entre comillas, que se entienda, mártir de los ovnis o del misterio, que hay unos cuantos en la historia, pero desde luego sí que es un caso que espanta por lo próximo, por lo cercano. Plenos años 60, España casi del tardofranquismo, del desarrollismo, un nivel y un estatus general bastante acomodado, porque los casos que tenemos de este tipo son de principios de siglo como mucho, pero ocurre esto. Es que pasados pues unos días, muy pocos días, él enfermó y murió. Murió en 9 días. Los médicos, yo pienso que no supieron qué clase de enfermedad era aquella hasta mucho después. Que, bueno, pues una coincidencia. Yo tuve problemas gástricos, me llevó mi madre al médico y pues otra coincidencia era el médico que atendió a mi padre, don Emilio Galiacho, era un médico muy afamado en Albacete. Y mi madre, yo oí que le comentó, oiga, don Emilio, ¿usted puede decirme de qué murió mi marido? Porque no nos han dado ninguna aclaración ni nos han dicho nada. Y dice, pues mire usted, ha sido una parálisis progresiva con infección cerebral y complicaciones al estómago y polio. Ahí está el diagnóstico que le dan a esta familia, impresionante. Pablo, ¿cómo os quedéis al conocer esta historia, el colofón, el diagnóstico, los informes? A la hija no le cabe duda, digamos, de la relación entre el suceso que vive su padre en esa llanura, en solitario, con la enfermedad posterior. Sí, eso es lo más interesante, que ella misma, ¿no? Fina, asoció esta luz, ¿no?, con la posible muerte del padre, aunque no pueda afirmarlo, ¿no?, definitivamente. Pero lo más curioso, Iker, que esta historia era hasta hace pocas semanas totalmente desconocida, ¿no? Conocíamos otras, ¿no?, de 1917, o del caso del ladrillar, por ejemplo, que podríamos asociarlo a algún fenómeno que algunos, considerarían ufológico, pero este caso, te cuento resumidamente. Íbamos Javier Pérez y yo a hacer un reportaje sobre la Cruz del Fantasma, allí en Chinchilla de Monteragón, cuando entrevistando a una de las personas, que era Manuel Ortega, hijo de Fina, al final nos regala un libro escrito por su madre contando un poco la historia de algunos habitantes del pueblo a través de fotografías. Entonces, al azar, abro el libro y además señalo la foto de dos personas, dos jóvenes vestidos con trajes militares o de la mili de la época, y Manuel Ortega me comenta que uno de aquellos hombres era su abuelo.
y además de forma todavía mucho más curiosa me dice, mira, a lo mejor os puede interesar a vosotros el cuarto milenio cómo murió mi abuelo, porque aparentemente, bueno, él fue perseguido por una luz y al cabo de pocos días mi abuelo murió en extrañas circunstancias. ¿Me quieres decir, Pablo, que el libro que tiene Javi Pérez Campos, que no es un libro finito, sino lleno de fotografías y fotografías, que tú abres al azar sin saber nada de la historia y es justo la foto de este testigo? Bueno, no quiero mentirte que Javier está ahí de testigo, estaba en cámara, ¿no? Nuestro amigo también cámara, estaba, me parece que era Barreto, y bueno, era Marcus Macarro, y estaban ahí presentes, y claro, yo me quedé atónito, y mismo Javier, ¿no? Porque es increíble del azar, es que es increíble ya este nivel. O sea, esta es una de las fuertes. Pensáis que hay azar. Y es impresionante porque Fina nos comentaba, cuando le contamos cómo surgió la historia, se quedó impresionada y nos dijo que no era la primera casualidad referente a su padre, y que ella creía que realmente todo esto iba a ayudar a que finalmente ella tuviera una respuesta. Eso yo no lo sé, Javi, porque es muy difícil dar una respuesta con el misterio, pero lo que es alucinante, y sabemos de la honestidad probada, bueno, de los miembros de todo este equipo, pero si por alguien hay que poner la mano en el fuego como persona honesta, es Pablo Villarrubia, que coge el libro, abre y se encuentra la fotografía cuando estaban, es que es importante decirlo, investigando otra cosa. Y estas son las cosas que hacen que el misterio sea absolutamente increíble. A todos nos han pasado, pero esta de Pablo merece la pena estar. Es comparable a aquella que también estaba Pablo por medio, con Luis Álvarez en la Feria del Libro Antiguo, que le obligó a Luis a salir de la redacción. Venga, hombre, ven a comprar libros. Y Luis no quería, se puso en un puesto, cogió un libro, lo abrió y resulta que estaba contada la historia que él no sabía de su propio abuelo en el frente de Somosierra. O sea, ese tipo de cosas ocurren. Quizá porque hay algo en el misterio que quiere que se cuente esta historia. Pero es que esta historia tiene complicaciones. Imagino, Javier, que la familia hundida, esa enfermedad repentina, 37 años de edad y en el pulmón de acero, pone fin a su vida este individuo que 9 días antes había visto lo que podría ser un ovni o un objeto volante no identificado. Sí, y bueno, los médicos no le dan en un principio ninguna explicación. Ya nos ha comentado Fina que es con el cabo del tiempo. Y bueno, pues al cabo de los años, Fina abre un periódico, la prensa local, y se encuentra un artículo muy extraño en el que habla de unas muertes que incluían entre los síntomas parálisis, y ella empieza a asociar que quizá aquello, porque además ocurre solo 2 meses después de la muerte de su padre, y los síntomas son... En un lugar como Albacete, o sea, tan concreto. En pueblos limítrofes. Y ella empieza a asociar todo aquello con la repentina muerte de su padre, y cree que probablemente detrás de aquellos casos de 4 niños fallecidos y otros 13 infectados puede haber relación con todo aquello. Javi, ¿me puedes leer alguno de los tienes por ahí, alguno de los titulares para que os hagáis una idea? Esta historia es tremenda. Por un lado está, y luego lo analizamos, chicos, la muerte de ese hombre en una motocicleta en un paraje donde se ha hablado mucho de estas luminarias. Después de 9 días fallece. Y lo que acontece a posteriori es que hay una extraña epidemia de enfermedad en esa zona. O sea, es que, en fin, singular. Nunca ha vuelto a ocurrir nada parecido en esa zona. Titulares. Mira, por ejemplo, ABC, viernes 7 de octubre de 1966. 4 niños han muerto en Albacete a consecuencia de un proceso neurítico desconocido. El siguiente periódico, lo tenemos por aquí, ABC, jueves 6 de octubre del 66, un virus no identificado ha provocado la muerte a 4 niños en la provincia de Albacete. Seguimos, la situación sanitaria en Albacete no es grave, ni puede calificarse de epidemia. La prensa empieza a intentar suavizar, a calmar a la gente, ¿no? Es un tema que podemos comentar ahora después, porque es importante, ¿no? Incluso en La Vanguardia también se hizo alguna aclaración. Albacete, investigaciones sobre una extraña enfermedad que afecta a los niños. Y con todo este ambiente de conspiración, de visiones, encontráis a un periodista, Javier, interesante, y que de esos periodistas a la antigua usanza que da un puñetazo en la mesa y habla de censura en la época sobre esta extraña enfermedad. Impresionante el testimonio de don Demetrio Gutiérrez Alarcón. Fue el fundador del mítico diario Crónica de Albacete, periodista también de La Voz de Albacete. Y es que Pablo y yo, a la llegada a la investigación en Albacete, estuvimos 4 horas en la hemeroteca buscando en la prensa local, y nos llamó la atención que no encontramos absolutamente nada, un silencio total, como en tantos otros casos. Y luego, en los últimos días,
del 66, una pequeña nota de prensa a modo de, bueno, para salir un poco del paso, que decía más o menos que no había nada de qué preocuparse, que estaba todo controlado. Como siempre, vamos. y que todo era algo completamente normal, que no había peligro para nada. Y bueno, don Demetrio nos ha comentado, nos ha confirmado nuestra teoría de que realmente hubo censura en todo aquello. O sea, un periodista que estaba allí, que estaba viendo que había 4 niños muertos por un virus no identificado después del suceso de la luz, tenga o no relación, y de la muerte de este individuo, y se encuentra con algo tan peculiar, no voy a decir en la España de la época, sino en la España de siempre, de no alarmar a la población, y no solo en la España, sino en el mundo en general. Pero ya veréis qué fuerza tiene este periodista de pura cepa, hablando de que no le dejaban escribir sobre el asunto. Bueno, en aquel caso, la verdad es que todos los síntomas corresponden a lo que en medicina se llama una parálisis progresiva general, que tiene muchas posibilidades, que en algunos casos, incluso antiguamente, la hacía también la enfermedad de la sífilis, pero es realmente una enfermedad neurológica que poco tiene que ver con una meningitis, porque este hombre fue perdiendo progresivamente la inervación de los músculos, o sea, no fue una muerte repentina. Y luego la asociación con aquel episodio luminoso, pues es poco clara. Para mí, que fue una coyuntura o una casualidad que coincidieran esta enfermedad, que no sabemos aún cuál es, ni lo sabremos nunca, con aquel episodio luminoso. Era evidentemente, es un error mío, el doctor Cabrera, hablando de, era un importante apunte, el tipo de enfermedad de este hombre, difícil de diagnosticar. Dicho esto, ahora sí, don Demetrio, el periodista, y el extraño silencio que había en la ciudad y en toda la comarca. Existía censura y había normas que la gente de la información tenía que respetar, claro. Eso era una incógnita. El por qué, la causa, la enfermedad, eso estaba en investigación. Ese punto de arranque fue el de la extensión informativa a nivel mundial, porque al día siguiente Estados Unidos estaba interesado en aquello y estaba pidiendo datos, y en Marruecos había movimiento de vigilancia o de control. Esto te va a gustar, Santi, porque ya había movimiento de científicos o militares americanos investigando sobre el tema. ¿Es cierto, Pablo? Parece que sí, y además hay un detalle interesante que comentaba antes Javier. Cuando mirábamos la prensa, la Voz de Albacete, que era un periódico claramente tendencioso en ese sentido, se notaba la presencia de la Falange en este periódico. Se hablaba en esa misma época en que ocurre, estamos hablando mediados del 65, ¿no?, o a partir de ahí, de la extraña historia de las bombas de Palomares. Y entonces se habla también de la presencia de norteamericanos, bueno, en el sur de España en esa época. No sabemos lógicamente si eso tiene alguna relación con esos casos y con la presencia también de científicos norteamericanos que investigan estos casos, esta posible epidemia o un brote, ¿no?, de un virus extraño desconocido. Lo más curioso que comentaba don Demetrio es que también pasados muchos años, si no me equivoco, 15 años, Estados Unidos volvía también a interesarse o mantenía su interés por esto, por la manifestación de estos virus, o por lo menos por las consecuencias provocadas por estos virus. Santi, ¿arquea las cejas? Sí, la verdad es que es... ¿No conocías la historia? No conocía la historia en absoluto, y la verdad es que es muy, muy, muy llamativo. Vamos, la única explicación terrena, digámoslo así, sin irnos a más especulaciones de la presencia de estos investigadores norteamericanos, que habría que saber si eran civiles o militares, era en el caso de que fueran militares, una cosa que se hace, sobre todo se hacía en aquella época, cuando todavía las restricciones sobre el armamento biológico no estaban tan estrictas como ahora, era precisamente recorrer el mundo en busca de nuevos patógenos para ver su potencialidad como arma, en cuyo caso sí que podían haber ido con esa intención. En fin, luego seguiremos detallando algún elemento, porque ha habido también un fenómeno luminoso. Se ha hablado de un misil que ha dado la vuelta al mundo, esas imágenes de una especie de espiral sobre Noruega, un auténtico escándalo. Conectaremos con la
antigua Unión Soviética, con Moscú, para saber qué ha ocurrido, qué ha pasado. No es la primera vez en nuestro país, incluso, que hay casos tremendos. Se ha relacionado el asunto de los supuestos ovnis con auténticas pruebas balísticas. Pero nos quedamos con la incógnita. ¿Qué pasó en Albacete? ¿Qué pasó con esos niños? ¿Qué pasó con ese hombre, con esa familia? 9 días después de su encuentro con lo que fuera, una muerte extrañísima. Y los síntomas, los mismos que presentaban prácticamente los niños. El doctor Cabrera aún nos va a contar alguna cosa más y lanzamos esa petición de ayuda, como siempre, con las vías de contacto diferentes, 27640, palabra clave de Milenio, y en la web de la cadena SER, por si alguien de Albacete, me interesaría mucho, si alguien de la región recuerda, sabe algo o nos puede dar algún dato. Volvemos con un montón más de cosas aquí en la nave del misterio.